¿Qué pueden esperar los ciudadanos jalapeños de ese tercer informe, alcalde? Bien, pues gracias por esta entrevista. Quiero decir que vamos a hacer un balance en este tercer informe del trabajo de 3 años, darle una buena rendición de cuentas a nuestra ciudadanía en el sentido de cuál ha sido el cumplimiento que hemos logrado de los compromisos adquiridos desde el 1 de enero del 2018. El informe pues no es un trámite meramente formal, sino que es un ejercicio muy necesario para que nuestra ciudadanía conozca lo que se ha hecho con los fondos públicos. Y creo que les estamos rindiendo buenas cuentas, ¿no? Se ha hecho un excelente trabajo, tanto en obra pública, todo lo que es infraestructuras, como en obra social, todo lo que se dirige a tener programas sociales de apoyo a la comunidad más empobrecida. Jalapa es un municipio donde pues tenemos un alto índice de desigualdad, vastos sectores de la población, prácticamente la mitad, que vive en condiciones de pobreza, de alta marginación, y otra mitad de la ciudad que disfruta de un cierto bienestar. Esta desigualdad afecta mucho la calidad de la cohesión social, genera un caldo de cultivo para que puedan prosperar actividades delictivas. Cuando un joven no cuenta con alternativas para incorporarse productivamente a la economía porque no se le ha dado educación, no se le han dado los caminos para acceder a los mercados de trabajo, cuando no se le ofrece un ambiente en su barrio donde pueda tener actividades creativas, actividades deportivas, actividades comunitarias, eso genera una situación que los vuelve vulnerables a caer en prácticas nefastas. Entonces, nuestro primer compromiso fue justamente atacar la desigualdad. Y por ello, tanto la obra pública como la obra social ha colocado como prioridad atender a este vasto sector de pobreza. Esto no quiere decir que el resto de la ciudad haya sido descuidado. Seguimos trabajando en el centro histórico, ofrecemos también servicios importantes y trabajos de obra pública en las zonas, digamos, relativamente bien abastecidas. Hemos trabajado en Las Ánimas, hemos trabajado en las zonas, digamos, de relativa bonanza, pero ciertamente la prioridad es contribuir a que el piso esté más parejo, que todos cuenten las mismas oportunidades. Este es un proceso que va a llevar varios años, porque se vino acumulando de muchos años atrás. Debo decir que muchas veces cuando voy a entregar calles, alumbrado, áreas verdes, domos, aulas, la gente suele comentar lo mismo. Llevábamos 20 años, 30 años que nadie nos prestaba atención. Y eso es justamente lo que tenemos que recuperar, el tiempo perdido por gobiernos que descuidaron a nuestra gente más humilde. Presidente, incluso lo comentábamos antes de entrar a esta charla, ¿cree usted que anteriores presidentes municipales se preocupaban más, por ejemplo, por hacer negocios ellos o sus colaboradores en lugar de beneficiar a los ciudadanos? ¿Cree usted que había esa actitud en sus antecesores? No puedo generalizar, pero sí puedo decir que muchos constructores, muchas empresas dedicadas a la producción de obra pública me comentaron múltiples veces que ellos tenían que pagar un moche por hacer obra pública. Y ese moche podía ser de más del 20%. Caray. Y eso lo dicen ellos. Obviamente nuestro principio, que es uno de los principios del proyecto de Morena, pues es no robar. Porque eso es robar, destinar fondos públicos para fines privados. Eso fue una práctica que ocurrió en los últimos años aquí en Jalapa, como en otros lugares de Veracruz. Claro. Entonces, el primer punto que teníamos que combatir era la corrupción. Y obviamente es una red, son mafias, son grupúsculos que se adueñan de diversas líneas del trabajo municipal.
había corrupción en la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento, en obras públicas, en las licencias de comercio, en las licencias de desarrollo urbano, con los inspectores que cuidan el cumplimiento de las normas de construcción. Es decir, era un tejido donde tanto los ciudadanos como los funcionarios municipales encontraban arreglos irregulares. Y la corrupción, hay que decirlo, es el principal lubricante de la desigualdad. Si una persona quiere acceder a un servicio y quiere eludir la fila de trámites que legalmente se deben de cumplir, puede saltarse toda esa fila de temas que tiene que atender mediante un soborno. Ese es el origen de la ciudad tan desordenada que tenemos. Se daban licencias de construcción en lugares que eran áreas verdes, que eran áreas vulnerables, que no cumplían con los requisitos básicos de movilidad. O de alto riesgo en temas de protección civil, ¿no? Zonas de alto riesgo. Oiga, presidente, por el hecho de que usted asume una actitud diferente de abatir la corrupción, de no entrar en estos vicios del pasado, de los moches y todo eso, ¿hubo alguna repercusión en el sentido de que hubiera de repente amenazas por intereses afectados? ¿Amenazas contra usted o contra la administración o alguno de los funcionarios municipales? Sí, desafortunadamente sí. Por ejemplo, se les cayó el negocio. Se les cayó el negocio. Y lo peor, o sea, aunque muchas veces estas formas de corrupción se hacen con una visión artística, yo diría, porque dejan pocas huellas, de todas maneras sí se detectaron las irregularidades, por ejemplo, en salarios extraordinarios, compensaciones extraordinarias. Megasalarios. ¿Cuánto ganaban algunos funcionarios de, no sé, de la anterior administración municipal, de Américo, por ejemplo? Eso es muy curioso, de los regidores que forman parte del cabildo, de eso sí quedó testimonio de que ganaban pues cerca de 200,000 pesos al mes. Eso es escandaloso. Pero el único registro que se tiene del anterior alcalde es que él ganaba 56,000 pesos. Qué raro, ¿no? A mí me parece un poco extraño, pero así estaban los datos. Igual, y esto lo digo yo, igual y pues había otras entradas extras por fuera, vaya uno a saber, ¿no? Puede uno pensar eso, ¿no? O sea, pero los documentos hablan. Ajá. Por eso yo digo que a veces la corrupción pues es un arte, ¿verdad? Porque aprenden de los malosos. A cubrir las apariencias y parece que todo es intachable, todo es limpísimo, impecable. Pero en el caso de SEMAS, por ejemplo, donde múltiples ciudadanos me denunciaron el tema, me dijeron, no, alcalde, ahí se roban el dinero. Entonces yo puse especial atención al tema y el contralor en el primer año detectó justamente estos salarios y compensaciones extraordinarias fuera de la ley, y que sumado a otro tipo de prácticas nocivas dieron origen a denuncias por más de 160 millones de pesos. Ese es el tipo de corrupción que ahí se daba, la que pudimos detectar, porque hay otras que no se detectan y que es muy difícil darle seguimiento, ¿no? Calles, por ejemplo, que debieron costar, en los papeles dice, pues esta calle costó 3 millones de pesos y que en la práctica, por los moches, los sobornos que ocurrían, pues el propio empresario no podía invertir los 3 millones en la calle, sino que tenía que invertir 2 millones, vamos a decir, porque el moche ya le quitaba parte del dinero. Toda vez que ya no hay moches, ya no hay corrupción, ¿esto le ha permitido a usted pavimentar más calles? Ah, sin duda, sin duda. ¿Cuántas ha pavimentado en los últimos 3 años? Bueno, un resumen. En 3 años... Una prox. Por eso, en 3 años, en términos globales, se han invertido cada año más de 300 millones de pesos en obra pública. O sea, al 2020 hemos invertido cerca de 920 millones de pesos en obra pública. ¿Eso se había hecho antes? No. De hecho, el año pasado, 2019, fue un periodo récord, porque por primera vez en la historia de Jalapa se hicieron 200 obras públicas.
200 obras públicas. Un récord. Es un récord histórico. Nunca había ocurrido. ¿Cuántas habían hecho anteriores alcaldes, por ejemplo? No, pues digamos, con todo y los moches, pues hacían menos. Nunca llegaron a 200, llegaban a 70. Pero además, no tan solo en el pasado se hacían menos obras o menos calles, se pavimentaban menos calles, por citar algunas obras, por ejemplo, sino que se pudo haber dado el caso de obras de mala calidad, porque el empresario constructor, al tener que dar un moche en estas administraciones anteriores, pues eso iba en detrimento de la calidad de la obra. ¿Se daba ese caso? ¿Pudieron haber detectado? Sí, no, se dio, de hecho se dio, porque digamos que se le contrata al constructor para hacer una calle, por decir algo, con un pavimento hidráulico, vamos a decir, de 10 centímetros de grosor. Por los moches, pues no lo hace de 10 centímetros, lo hace de 5. Ah, caray. Y al rato ya no sirve la calle. Y al rato lo que tenemos es baches. La gente me reclama mucho eso, usted no atiende los baches. Bueno, estoy tratando de reparar miles de baches que se ocasionan por la mala calidad de la obra pública que derivó precisamente de la corrupción. Además de que nuestra ciudad, pues también hay que decirlo, es una ciudad donde llueve muchísimo, el agua maltrata mucho la infraestructura, pero justo si yo hago una calle donde no está bien acabado, esta pequeña fisura, en muy poco tiempo se mete el agua ahí y empieza a lastimar el soporte del pavimento hidráulico. Y entonces empieza a quebrar el pavimento hidráulico, empiezan a surgir los baches. Entonces, por eso es muy importante cuidar la calidad de la obra, porque si no, en lugar de durarnos 20 años, pues nos va a durar 10 a duras penas, porque hay que estarla bacheando. Oye, alcalde, las congregaciones, hemos observado que esta administración, como nunca en anteriores gestiones municipales, se le ha puesto especial atención, aparte de las colonias, aparte de las zonas periféricas, de las zonas con gran desventaja social, económica, aparte de las colonias también hemos visto una atención muy interesante en esta administración municipal hacia las congregaciones. Platíquenos eso, ¿qué ha hecho en la congregación? Forma parte del tema de combatir la desigualdad. El mundo rural en nuestro país y en particular en nuestra región es un mundo excluido, olvidado. Los jóvenes no quieren seguir en el campo porque ganan mal, ganan poco y pues se dan cuenta que en la ciudad están las oportunidades. Para nosotros ha sido muy importante mostrarles que vivir en el campo tiene futuro y que pueden ganar bien. Y por eso hemos hecho obra pública ahí también para mejorar los accesos a los mercados de trabajo. Hemos invertido en la educación, hemos hecho aulas, hemos hecho acuerdos con instituciones de educación para que haya un bachillerato en temas agropecuarios que capaciten a los jóvenes. Esto ya inició este año. Hemos hecho esfuerzos para llevar escultura, arte, pero sobre todo les hemos dado instrumentos de trabajo, porque como bien dice el dicho, hay que enseñarle a la gente a pescar para que se vuelva autónoma y productiva. Se les dieron casi 10,000 gallinas ponedoras, gallinas de postura. Se les dieron plantas de café, plantas de limón. Se les dieron también todos los instrumentos para desarrollar la apicultura. Tenemos un gran potencial ahí para que se despliegue pues, el mundo de las abejas y se generen nuevos productos. Se generaron cooperativas de producción. El autoempleo individual es una alternativa que mucha de nuestra gente hace, el autoemplearse, pero con muy pocas posibilidades de mejorar sus ingresos. En cambio, el autoempleo colectivo, cuando nos asociamos 4, 5, 10 compañeros para generar una pequeña empresa, tiene más posibilidades de crecer y de mejorar sus ingresos. Entonces, nada más, por ejemplo, este caso de las señoras que venden mole, que venden antojitos en Chiltoyac, se las capacitó para constituirse en cooperativa y crear pues, una cooperativa de producción de salsas, de moles. Igual apoyamos a los municipios cercanos. Tlanehuayocan trae todos los días a muchas señoras que vienen a vender aquí a Jalapa tortillas, productos del maíz, tlacoyos, etc. Bueno, se propició, en acuerdo con el alcalde de Tlanehuayocan, que constituyéramos una cooperativa para que esas señoras que tienen huertos, que tienen tierra productiva,
se estructuraran como una cooperativa y pudieran tener más posibilidades de vender sus productos, que son muy saludables y muy sabrosos, al mercado urbano jalapeño. Esto es un círculo muy virtuoso porque lo que estamos buscando a través de la Dirección de Desarrollo Económico es que Jalapa consuma lo que Jalapa y su región produce. A mí la verdad me molesta. No, nunca se hizo, o sea, no se le presta atención al hecho de que hay que promover el consumo de los productos locales. Les digo, a mí me da a veces pena ir a los centros comerciales, a los grandes establecimientos comerciales y ver que las ensaladas que te venden, la fruta que te venden, viene de lugares muy distantes. Cuando aquí está cerquita. Cuando aquí lo tenemos y es más sabroso. Y reactivas la economía local. Y reactivas la economía local, o sea, entonces hay que generar mercados locales. En lugar de que nos traigan productos de California, de Texas, de Florida o de lugares más distantes, o sea, me ha tocado ver manzanas y cosas que nos traen de Chile, de Perú o de Canadá, cuando aquí en nuestra región hay productos de excelente calidad. Más barato y más fresco. Así es. Mire, ya por último, alcalde, este año, aunque usted en esta charla, en esta entrevista, ha estado haciendo un resumen de los últimos 3 años y que creo que se puede ser una de las líneas o los ejes fundamentales de su tercer informe, pero hablemos ya por último, al final de esta charla, de este año, que ha sido complicado para todos por la pandemia. ¿De qué manera ha afectado a su administración y de qué manera su administración ha enfrentado esta situación, esta emergencia sanitaria? O sea, porque finalmente representó un gran reto esta situación, pues, que nadie la esperaba, vamos. Claro. En Jalapa y en el mundo. Sí, ha sido un desafío muy grande para todos los actores económicos y políticos porque detuvo la economía. El hecho de cuidarnos de contraer el virus obliga a replegarnos y pues de alguna forma interrumpió muchos procesos que venían muy bien, ¿no? Todos estos procesos de capacitación en los centros de gestión comunitaria, todos estos procesos de enseñar a la gente a disfrutar del arte y capacitarse en tocar un instrumento, en bailar, en todo esto, se redujo mucho porque no podemos auspiciar colectivos en espacios cerrados. Claro. Entonces, hemos tenido que evolucionar. Todos hemos aprendido muchas cosas. Y adaptarnos. Entonces, por ejemplo, desde los centros de gestión comunitaria se le ofrece acceso ahora a la gente a que pueda conectarse en internet a sus talleres, a sus cursos que ahora se transmiten en educación básica por parte de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, se les da ese apoyo. Ustedes saben, desde el primer momento, cuando vimos la gravedad del asunto, vimos que era muy importante usar el cubrebocas. Entonces contratamos con una empresa local la producción de 300,000 cubrebocas. Y otra vez retomamos el tema, apoyando lo local, ¿no? Apoyando. En lugar de importarnos de China o no sé dónde, ¿no? Exacto. Apoyar a lo local, ¿no? Esa fue la apuesta. Es decir, a ver, sé, porque he visitado a muchas empresas locales, esta empresa se llama Grumax, está situada ahí cerca de la Plaza Cristal, les pedí ese favor, les dije, ayúdenme, les compro yo los cubrebocas, distraigan unos días su producción de textiles y ayuden a Jalapa para que cuente con buenos cubrebocas a un precio accesible. ¿Le dieron buen precio? Nos dieron un precio bueno, pero lo más importante es que para nosotros era dar una enseñanza a la gente de que debía usarlos, se les entregaron gratuitamente. Luego se compraron más y además dentro de nuestros centros de gestión comunitaria se empezó a producir cubrebocas. Hay una producción semanal de 2,000 cubrebocas en los centros de gestión comunitaria, en uno de ellos. Eso es el primer paso, dar elementos para cuidarse. Se hizo una campaña muy fuerte con comunicación para explicarle a la gente por qué es importante cuidarse. Se hizo perifoneo, se hizo un periódico, se hicieron mensajes para radio, para televisión, espectaculares, diciéndole a la gente, no salgas. Eso se hizo desde un primer momento, ya desde el mes de abril ya estaba nuestra población empezando a sensibilizar de una forma masiva. Eso pienso yo que nos ha ayudado a que no haya sido tan
tan terrible y devastador el efecto de la pandemia. Yo veo las cifras de otros municipios de nuestro estado y de otros lugares del país y pues es muy desafortunado ver noticias, por ejemplo, en la ciudad de Veracruz, ¿no? Más de 1000 fallecimientos y somos una ciudad casi del mismo tamaño. Pudo haber sido peor, pero se contuvo con estas medidas, ¿no? Sí, medidas que a veces son impopulares, o sea, decirle a la gente, ley seca, amigo, porque cuando tú vas a tomar es en lugares cerrados. Pero ha funcionado. Ha funcionado. O el de cerrar calles en algún momento, que a algunos incomodó, a algunos comerciantes, pero bueno, ni modo. Mire, ahora sí, ya por último, alcalde, 2021, ¿a qué le va a dar usted prioridad? ¿Con qué va a cerrar fuerte su gestión? Bueno, 2021 vamos a cerrar 2 procesos que son muy importantes para nosotros. La construcción de un nuevo centro de recolección y depósito de los residuos sólidos urbanos, lo que nosotros llamamos el ecoparque. Ajá. En este momento, al término del año 2020, va a estar completamente ya excavada toda esa gran área donde se depositan los nuevos, donde se van a depositar los residuos. Eso fue una inversión muy fuerte. Todo el relleno sanitario en su conjunto, que esperamos inaugurar en febrero o marzo del año próximo, son nada más de ese trabajo más de 40 millones de pesos. Pero al lado de eso se va a construir, que ya está ahorita en un proceso para entrar en licitación, el biodigestor, que nos está financiando el Banco Interamericano de Desarrollo. Esa es una inversión de $6 millones. Órale. Al lado de eso se va a poner un centro de reciclaje, un nuevo centro de compostaje, porque ya tenemos ahorita uno que es muy productivo, procesa más de 30 toneladas al día de residuos orgánicos, y se va a poner también un vivero para aprovechar los residuos orgánicos que se convierten en abono y tener más producción de planta. En este momento, gracias a ese trabajo, ya sembramos en estos 3 años 20,000 árboles en Jalapa, 20,000 árboles. Impresionante. Hay un proceso de reforestación muy cuidado por el INECOL, por la Universidad Veracruzana, para que sean especies típicas de nuestros ecosistemas de bosque de niebla. Eso para nosotros es muy importante, dejarle al municipio y a los municipios vecinos que también quieren depositar una infraestructura que si la cuidamos bien nos puede durar más de 20 años. Para cuidarla bien es que todos tenemos que aprender a separar, porque actualmente todo se revuelve y al entregar todo revuelto es muy poco lo que puedes reciclar o puedes compostear. Entonces, si separamos, vamos a incrementar notablemente lo que entra nuevamente a la economía circular. Y entonces ya no van a entrar 400 toneladas de basura al relleno sanitario todos los días. Va a entrar la mitad o menos, porque actualmente la mitad de los residuos son orgánicos, son desperdicios de comida. Es cierto. Y vamos a darle otro giro nuevo al tema de no tener plástico de un solo uso. Eso venía muy bien. El ayuntamiento aprobó una dispositiva para que no hubiera ya plásticos de un solo uso. Entonces, en todas las tiendas ya te pedían que llevaras tu bolsita de tela. Eso ahorita con la pandemia se afectó, pero ese es un tema que vamos a recuperar otra vez para darle más fuerza. Entonces, todo el tema de una gestión integral de los residuos sólidos urbanos es el tema que se va a cerrar el próximo año. Y vamos a cerrar bien también en el tema de las luminarias LED. En este momento, al cerrar el año 2020, vamos a tener poco más de 10,000 lámparas LED en el municipio. El municipio tiene un poco más de 30,000 luminarias. Las luminarias LED consumen menos electricidad y arrojan más luz. El año próximo estamos celebrando un acuerdo con la Secretaría de Energía para que ellos pongan otras 10,000 luminarias. Entonces, al cerrar nuestra administración, con recursos propios ya pusimos 10,000 y con recursos que nos va a dar la CENER, cuando vio lo que ya hicimos, vamos a tener 20,000 luminarias LED, es decir, 2/3 de las luminarias que hay en la ciudad
van a consumir menos energía y van a dar más alumbrado. Y eso va a repercutir, me imagino, que en una mejor seguridad, ¿no? Exacto. Una ciudad mejor iluminada, colonias mejor iluminadas, pues inhibe de alguna manera las actividades ilícitas. Exacto, y esa es la tercera línea que nos interesa también dejar bien armada, la nueva policía municipal. Empezamos con 0 elementos, 0 infraestructura, 0 dispositivos. Actualmente, al cerrar el año 2020, tenemos ya 320 elementos en la nueva policía municipal, certificada, con filtros de confianza, capacitada para ser una policía de proximidad. Tenemos 2 cuarteles de policía completamente nuevos, de concurso, me lo han dicho varios arquitectos que lo han ido a ver, el que hicimos en La Lagunilla y el que está en el Arco Sur. Y toda nuestra policía pues tiene patrullas, tiene armamento, tiene uniformes, tiene dispositivos electrónicos y en cooperación con el gobierno del estado y el gobierno federal estamos dándole a Jalapa más seguridad. Entonces, al cerrar nuestra administración, la verdad, la ciudad va a estar mejor preparada para salir de esta crisis económica que desató la pandemia. Ese es el propósito. Muy bien.